Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy vamos a hablar temas bíblicos, parte 15, las guerras. A Dios no le gusta la guerra, tenemos que encontrar la paz dentro nuestro porque hay un versículo que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que pensar más en Jesús y en el corazón a Jesús. Tenemos que siempre darle el corazón a Jesús porque en Él encontramos verdadera paz. Y por eso nosotros tenemos que sentir la paz por todos alrededor. Y eso nos hace felices y contentos. Por lo cual tenemos que mantener la paz en medio de la guerra, porque la guerra no conduce a nada bueno, solo nos aparta de Dios. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia, nosotros tenemos que seguir siempre poniendo la paz en todos lados. Y eso es lo más importante que tenemos en la palabra del Señor. El odio. Nosotros no tenemos que odiar a nadie, porque en realidad hay odios contra los cristianos. Y por lo cual, los cristianos, ¿por qué guardar odio por los cristianos? Si los cristianos no hacen daño a nadie, ni siquiera le hablan mal a ustedes. Porque los cristianos, yo sé que los cristianos quieren lo mejor de ustedes, quieren que se arrepientan de sus pecados y que acepten a Jesús como el único Señor y Salvador y creen en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice los cristianos. Tenemos que practicar el amor y todo eso, pero también el odio no es bueno. Porque dice, donde haya odio, que se oponga el amor. Y eso es lo más importante. Hay que poner el amor por donde hay odio. Tenemos que mantener ese amor tan intacto, tan grande, tan amoroso que tenemos. Y por eso tenemos que encontrar el amor por encima de todo. Y lo más importante en esta vida, las consecuencias. Nosotros no confundamos el pecado con las consecuencias. Porque en realidad no es así. Por lo cual, cuando nosotros cometemos algo malo es pecado, pero las consecuencias no son iguales. No, le voy a explicar. Si un ladrón roba, lo mete preso y en la cárcel se convierte a Cristo, le da su vida a Cristo y, y va a salir en la cárcel por entregar su vida a Cristo, claro que no, le tiene que pagar las consecuencias. Va a ser un buen servidor y cristiano de Jesús, pero en la cárcel. Porque el Señor dice, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que confundir el pecado con las consecuencias, porque el pecado, cuando cometemos algo malo, ya está hecho. Y cuando estás hecho, tienes que afrontar las consecuencias. Y eso es lo que dice, que el pecado no es lo mismo que las consecuencias. Y por eso nosotros tenemos, y hay opción de arrepentirse. Y por eso nosotros tenemos que saber que el pecado y las consecuencias van por un camino y las consecuencias van por el otro, porque el pecado es cuando ya cometemos algo malo sin pensar, porque nosotros no somos perfectos, por eso cometemos, pero no estoy diciendo que siempre lo cometemos, claro que no, siempre evitamos hacer pecado, siempre evitamos hacer el mal. Y eso es bueno, porque evitar es algo que se tiene que estar bien, hacer prudente para no caer en ese mismo pecado. Y por lo tanto, las consecuencias significan, le voy a poner un ejemplo. El pecado es cuando alguien roba, ¿sí? Y lo mete preso el oficial. Y las consecuencias son que él tiene que pagar por lo que hizo, pero también va a ser un buen cristiano, pero en la cárcel. Así es cuando aceptamos a Cristo.
cuando reconocemos que hemos pecado. Y eso significa que el pecado y las consecuencias no son lo mismo. Porque mira, te lo voy a explicar muy bien. El pecado es cuando cometemos algo sin pensar. Y las consecuencias se lo tiene que soportar. Se tiene que... Es como una especie de enseñanza que tenemos que afrontar las consecuencias de lo que hagamos hecho. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Murió en la cruz por todos nosotros. Ese es el maravilloso regalo que Dios amó a Jesús. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y por eso, Él nos perdonó, si nosotros perdonamos a los demás, pero ese es otro tema. Así que hoy vamos a conocer el pecado y las consecuencias. Lo repito y lo digo, no es lo mismo. Que así sea la palabra del Señor. Amén.